Muy buenos días desde Lima, señoras y señores. Mi nombre es José Daniel Amado, soy presidente del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham, Perú, y como tal se me ha otorgado el honor de ser quien los reciba y les agradezca por estar con nosotros en este tercer webinar, a los que hemos denominado Arbitration Unplugged, y que tiene varias cosas muy especiales que comentar. Me gustaría comenzar diciendo que tenemos una audiencia realmente importante de muchos países, bueno, sin duda de toda la América hispana y de la propia España y los Estados Unidos. Tenemos inscritos de alrededor de 30 países, si no me equivoco. Pero lo más importante, por supuesto, es el webinar en sí. Quería solamente mencionar brevemente que yo, digamos, solamente tengo a mi cargo la bienvenida, porque quien hará la moderación hoy día es la doctora Cecilia O'Neill, mi colega de la Corte del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham, Perú. Además, una reconocida experta en diversos temas, incluyendo el arbitraje, y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. En pantalla también estarán viendo a nuestros expositores de hoy, que es el segundo tema que quería recalcar. Es un tremendo honor para mí tener a amigos tan queridos, no solamente en lo personal, sino de nuestros centros arbitrales de la región, y grandes expositores, grandes expertos en el tema arbitral, en una generación que poco a poco va consolidándose en el liderazgo de muchas instituciones. Me limitaré a decir, porque me ha tocado además estar muy cerca de ellos en esa capacidad, que los tres han tenido el honor, yo creo, de ser presidentes del Comité de Arbitraje de IVA, cuyo prestigio no necesito recalcar, solamente creo que es una manera de decir que ese denominador común dice hasta qué punto la comunidad internacional los reconoce. Les agradecemos muchísimo su participación y la gentileza de haber aceptado estar con nosotros en esta oportunidad tan especial para AmCham. Y ahora paso al último tema que quería tocar. Hoy día, si ustedes revisan en algún momento sus redes, o de repente ya lo hicieron, hemos lanzado lo que hemos denominado, en palabras breves, AmCham Lab. Si lo tomamos en inglés, sería AmCham Latin American Arbitration Board. Es una red de los centros arbitrales de AmCham en Latinoamérica. Se ha publicado una declaración de principios. Hay una serie de planes que están alrededor de ese tema. Creo que es una iniciativa que nos va a traer enormes satisfacciones a todos los que nos interesa el arbitraje en la región, independientemente si estamos afiliados o es nuestro favorito un centro de arbitraje u otro, y todos somos una comunidad arbitral. De manera que me complace enormemente decirlo aquí frente a esta importante audiencia. No quisiera ya tomar más tiempo. Creo que tenemos un plan de desarrollo del tema que va ajustado y ha sido coordinado por la doctora O'Neill conjuntamente con los expositores, con Julie Vedar, con Tamber Hosel y con Eduardo Silva Romero.
de manera tal que termino diciendo lo primero que dije, y es que es una gran alegría para nosotros una vez más estar reunidos virtualmente con tantos profesionales de la región interesados en los temas arbitrales. De manera que bienvenidos todos y muchas gracias. Le paso la palabra ahora sí a la doctora Cecilia O'Neill. Muy bien, gracias José Daniel. Bueno, en realidad empiezo saludándolos y deseándoles a todos buena salud, ¿no? Que es lo que más podemos desear para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos en esos tiempos complicados, en unos países más que en otros, por supuesto. Yo agradezco por la organización, Pepe, Álvaro, a todo el equipo de AmCham de este evento importante, tan importante, donde en realidad creo que todos vamos a aprender mucho de nuestros invitados. Cuando se pensaba en el tema de esta reunión, que es, digamos, el arbitraje y las medidas regulatorias que toma el Estado, especialmente en estos tiempos del COVID, en realidad ha quedado evidenciado, ¿no? Este tema, digamos, deja en evidencia que el derecho no es otra cosa que el resultado de la interacción, ¿no? Es un organismo vivo que va evolucionando conforme nosotros vamos evolucionando, conforme nosotros vamos innovando, conforme nosotros vamos interactuando, conforme nosotros vamos enfrentando retos muchas veces inesperados, ¿no? Como esta pandemia que nos azota y que ha venido para, digamos, enfrentarnos a la necesidad de cambiar algunos paradigmas o rescatar los que teníamos antes y defenderlos a capa y espada, ¿no? Entonces, y eso también me hace pensar que salvo, no sé, contadas ocasiones, por no decir nunca, en realidad una fórmula impuesta desde arriba hacia abajo, sin tener en cuenta la realidad, es una fórmula fallida, ¿no? Es una fórmula que lejos de atenuar los problemas los agrava, ¿no? Yo creo, por lo menos es una visión en la que los procesos de ensayo-error propios de nuestra interacción humana es la que nos garantiza fórmulas legales más eficientes, ¿no? La propia lex mercatoria es un ejemplo de esto. Entonces, de nuevo, en este marco, para no extenderme mucho, debemos preguntarnos entonces cómo recibir, cómo criticar, cómo mejorar o descartar las medidas regulatorias que viene tomando, o que ha venido tomando los diferentes estados a través del tiempo y especialmente ahora en estos tiempos. ¿Cuál es el rol del arbitraje de inversión en este propósito? ¿Cuál es el rol del arbitraje comercial? ¿Hasta dónde podemos penetrar en los contratos? En fin, hay una serie de preguntas que nuestros invitados van a atender y que ¿no? Por supuesto vamos a estar encantados de escucharles. Entonces, sin más preámbulo, digamos, yo les explico un poco la dinámica de esta reunión, ¿ya? Vamos a escucharnos todos. Cada uno de ellos va a abordar en un tiempo breve problemas distintos vinculados a lo que les acabo de decir. Y, por supuesto, los propios invitados van a ser libres de hacer apuntes, ¿no? a las intervenciones de sus colegas. Luego de eso, sí, me gustaría dejar un tiempo razonable para que ustedes puedan hacer preguntas. Tienen el chat ahí abierto, les pediría que traten de hacer preguntas muy concretas. Si quieren dirigirlas específicamente a alguna persona, ideal, si no, no hay problema, y vamos a tratar de administrarlas de una manera eficiente. Entonces, dicho eso, voy a presentar a nuestros invitados, voy a presentarlos en el orden en que ellos van a intervenir. Bueno, primero está Yuli Bedard, ella es líder del grupo de litigio de arbitraje internacional de SCADEN para América. Hace su práctica en litigios y en arbitraje internacional. Una cosa que me llamó mucho la atención de Yuli es que tiene una sólida formación tanto en civil law como en common law. Yo creo que esa es una ventaja maravillosa porque le da una visión muy amplia de los problemas. Ella estudió en McGill University en Montreal, hizo una maestría, un doctorado además en Columbia University, y yendo a temas más importantes, que son los temas personales, Yuli nos ha contado que ella es una fotógrafa aficionada.
Luego voy a presentar a Gaitán Verhuesel. Él es socio fundador de Three Crowns, que es un bufete, un estudio de abogados, ¿no? Dedicado solamente, exclusivamente al arbitraje internacional, que está en Londres, ¿no? Y Gaitán también tiene una vida académica intensa. Él, bueno, es profesor en el King's College School of Law y además es senior co-chair ahora del comité de arbitraje de la IVA, ¿no? Él trata de escaparse de su escritorio, nos cuenta cada vez que puede, y cuando lo hace, anda por el mar haciendo kitesurf, que es un hobby, uno de los hobbies que tiene que, me parece bien, bien divertido. Y luego tenemos a Eduardo Silva Romero, que es socio de Chair, y es codirector de la práctica de arbitraje internacional, ¿no? Él es, como ustedes saben perfectamente, es árbitro, es abogado en arbitrajes comerciales, internacionales, comerciales, de inversión, ¿no? Y además también tiene una práctica académica intensa. Él es un profesor emérito de una importante universidad colombiana, que es la Universidad del Rosario, que está en Bogotá, y además enseña arbitraje de inversión en Sciences Po, en París. Pero como no todo es trabajo, Eduardo también se da tiempo para el fútbol, no sé si lo practica o es fanático de verlo, y para el ciclismo. Entonces, creo que ahora van a poder conocerlos un poquitito más. Y ya sin más preámbulos, yo creo que comenzamos con Julie. Ella va a presentar algunas ideas sobre las disputas contractuales que pueden generarse de cara a las medidas regulatorias que los estados suelen tomar, ¿no? Y bueno, va a hacer énfasis, como ustedes van a escuchar ahora, en varios temas interesantes como la fuerza mayor, el hardship, tanto en el civil law como en el common law. Entonces, sin más, yo creo que le doy la palabra a Julie para escucharla. Bueno, ¿me escuchan? Sí, me parece que estamos un pequeño tema técnico con Julie que estamos resolviendo. Me dicen que en un par de minutos de repente vamos a ver. Bueno, es cosas de la tecnología. En todo caso, mientras Julie va entrando, yo creo que, si te parece bien, sé si podemos empezar a abordar un poco el tema y obviamente dejando tiempo para que ya pueda incorporarse. No sé, Pepe, si este asunto técnico es una cuestión de todos, o si quieren vamos a comenzar. No sé si tú vas a ser el siguiente en la presentación, no sé si tienes algún inconveniente en comenzar. Pepe, ¿qué te dicen los técnicos? ¿O todavía no te...? Mira, no me hago una respuesta segura, con lo cual... Ya está Yuli, sí, ahí ya la vi. Clara, qué bueno. Muy bien. Yuli, ¿me escuchas? Es que escucho, estoy de vuelta. Muy bien, Yuli, te había presentado con todas tus credenciales profesionales, académicas, y además les estaba contando que eres una fotógrafa aficionada. No sé si llegaste a escuchar tu presentación, pero bueno, ya estamos listos para escucharte. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Hoy pretendo ofrecer un panorama un poco rápido sobre el cambio de circunstancias involucrando los contratos con estados, con foco sobre el derecho americano. Y digo esto, hay diferencia entre, por ejemplo, el derecho de Nueva York y de California, pero tenemos estándares federales también que se aplican, y hacer un poco de comparación con algunas jurisdicciones de derecho civil. Mis colegas ya saben que yo tengo un interés hace mucho tiempo en el asunto. De hecho, fue el primer artículo que escribí en 1997,
una joven abogada de 21 años, algo de esa forma, y realmente el asunto siempre para mí fue uno muy importante, y destacar las diferencias entre las varias jurisdicciones y las perspectivas jurídicas me parece sumamente interesante. Así que gracias por la oportunidad de conversar un poco sobre eso. Quiero dividir mi presentación en tres asuntos diferentes. Los casos donde la ejecución del contrato se queda imposible. Los casos donde en comparación la ejecución del contrato no es imposible, sino que es muy onerosa para una de las partes. Y la tercera categoría jurídica que me parece distinta es la pérdida del objeto del contrato, que nosotros llamamos de frustration en el derecho de Nueva York y otros derechos de common law. En cuanto a los casos donde la ejecución es imposible, lo que es interesante es distinguir entre las jurisdicciones donde el concepto de fuerza mayor es un concepto solamente contractual, en comparación con códigos civiles, por ejemplo, que tienen disposiciones reconociendo el tema. El derecho de Nueva York, por ejemplo, él no tiene un concepto jurídico de fuerza mayor. Lo que sí el derecho de Nueva York hace es reconocer el poder de las partes de introducir en sus contratos el concepto de fuerza mayor, y de leer e interpretar, como ustedes pueden imaginarse, de manera bastante estricta la alocación de riesgos de las partes en base a este concepto de fuerza mayor. Pero para las personas interesadas en los conceptos jurídicos, me parece fundamental entender esa distinción entre el reconocimiento contractual y el hecho de que el derecho puede tener su propia doctrina en cuanto al asunto. Nueva York, Inglaterra, Hong Kong, no tenemos el concepto jurídico de fuerza mayor, y claro que, y también la ley alemana, lo que es interesante, lo que entiendo en base a conversaciones con mis socios alemanos, de que no tendrían doctrina de fuerza mayor, sino que sería solamente el reconocimiento del concepto cuando es incluido en los contratos. Ustedes estarán posiblemente ya un poco con alguna forma de conocimiento sobre la doctrina de fuerza mayor que puede existir en varios países de derecho civil. Me refiero, por ejemplo, a la ley brasileña, a la ley mexicana también. No pretendo hacer ningún comentario sobre la ley peruana en esta llamada con los peritos que encontramos aquí, y ustedes pueden comentar sobre el asunto. Lo que quería añadir es en cuanto a estos casos de ejecución imposible, que es bajo la doctrina de fuerza mayor. Lo que tenemos sí en el derecho de Nueva York, no tenemos el concepto de fuerza mayor, pero tenemos la doctrina de imposibilidad, lo que sí existe. Y de hecho es bien parecida a lo que puede existir en varios países. Lo que vemos es que esta categoría de casos de ejecución imposible, de hecho, en mi opinión, es la categoría de casos donde los conceptos son más parecidos, que sea entre jurisdicciones de common law y de derecho civil. Las diferencias surgen y son muy grandes en cuanto al tratamiento de los casos donde la ejecución del contrato es onerosa y no tan imposible. Y pienso que podría ser interesante abordar el tema. El último comentario, que me gustaría de hacer es la perspectiva neoyorquina sobre la noción de imposibilidad. No es solamente sí o no. De hecho, se puede cumplir con las condiciones contractuales, sino que también no se podía prever el evento que sucede y que llega a esta imposibilidad. Y posiblemente ustedes están pensando, sí, me parece totalmente normal, pero la manera en la cual
los tribunales de Nueva York en particular están aplicando la segunda condición es sumamente estricta y hay casos famosos donde partes se encuentran con una total imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, encontrar un contrato de seguro en un mercado donde las empresas no están vendiendo el seguro. Imposible, no se puede realmente comprarlo. Y en aquellas situaciones, los tribunales no necesariamente van a reconocer la posibilidad de salir del contrato en base a esta imposibilidad. La imposibilidad es 100% real, pero en base al hecho de que el evento no era necesariamente alguna cosa que no era previsible, no se puede salir del contrato. Y el énfasis sobre eso para mí es fundamental, porque ¿qué existe realmente que no se puede prever? Nuestros colegas de M&A en despachos muy grandes, de hecho, están un poco especializados a prever lo que se puede prever y también prever lo que no se puede prever, porque en un contrato también se puede decir y se puede hacer alguna alocación de riesgos sobre las cosas que hoy en día no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Entonces, me parece el concepto jurídicamente interesante y al mismo tiempo realmente una dificultad del derecho de Nueva York de hacerse porque realmente les permite a los tribunales rechazar a todas las demandas. Casi en teoría uno podría rechazar a todas las demandas en base a este criterio. Lo que es importante también mencionar es el hecho de que tenemos un Hola a todos y todas. Hola. Me parece que Sí. otra vez tenemos un problema técnico, ¿no? Pero Julie estaba ya como terminando su tercer punto. Creo que Ceci... Quisiera de repente aprovechar para, no sé si Gaetán o Eduardo quieren hacer un comentario en este punto mientras Julie se reconecta. No sé si tengan algo que comentar ahora mismo o... Sí, yo puedo, como cuando el programa en la televisión hace muchos años perdía la señal, intentar llenar el vacío con un par de comentarios sobre este tema de las circunstancias imprevistas y en realidad dos comentarios que me parecen interesantes. El primero respecto de la fuerza mayor. Una pregunta que he visto que está siendo discutida es, en razón de la crisis sanitaria, es ¿cuál es el evento de fuerza mayor? Eso dependerá del caso. Si el evento de fuerza mayor es la pandemia o son las medidas tomadas por los estados para hacerle frente a la pandemia. Pensemos, por ejemplo, en un contrato entre dos privados que no puede ser ejecutado en razón de medidas tomadas por el estado para hacerle frente a la pandemia. Ahí parecería que la fuerza mayor es la medida y no la pandemia. Y pensemos en otro caso, que sería un contrato estatal que el Estado dice no puedo cumplir por la pandemia. Ahí quizás la fuerza mayor sea la pandemia. Entonces hay algo que hay que analizar bien y es cuál es el evento para después ver si ese evento reúne las características de la fuerza mayor. Y el segundo comentario, también muy rápido, tiene que ver con los contratos que celebra el Estado también. Y es que en muchos países latinoamericanos existe lo que se llama la teoría de la imprevisión, que se aplica específicamente a contratos con el Estado. En algunos países solamente a los contratos que pueden ser calificados de administrativos. Y en todo caso, lo que me parece interesante es que esa imprevisión se basa
en una premisa, y es que los contratos con el Estado tendrían una ecuación económica implícita que, de verse alterada en cierto punto, merecería una renegociación, un reequilibrio de ese contrato. Y sobre la base de mi experiencia, y esto es algo además que hemos litigado con Gaetan en el pasado, es una discusión profundamente económica, ¿no? Hay que determinar cuáles fueron las variables económicas que se tuvieron en cuenta en el momento de contratar. Al final, todas esas variables se reducen en una tasa interna de retorno, y toda la discusión es si hay una tasa interna de retorno fija o que varía, o máxima o mínima, para que los economistas discutan y eventualmente los árbitros decidan si el contrato debe reequilibrarse o no. Gracias, Sí. Ceci. No, de nada, Eduardo. Efectivamente, este asunto de fuerza mayor, además del tema que tú planteas, esta discusión sobre qué es lo que genera la fuerza mayor, plantea otras discusiones de cara a las dificultades financieras que se han generado, digamos, para los agentes económicos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es fuerza mayor? O sea, tener dificultades de pago cuando tienes un sistema financiero abierto, funcionando, donde dependerá de cada país, pero donde no hay una devaluación que realmente altere el punto de partida del, digamos, ¿no? De la premisa sobre la cual se elaboró el contrato. Entonces, esa discusión también es sumamente interesante, ¿no? Porque creo que un error de aproximación a los casos de fuerza mayor es no demostrar la causalidad, digamos, entre el evento, que como tú bien dices, hay que deslindar ahí cuál es, y mi propia afectación. Entonces, yo creo que ese es un punto bien importante. Y sobre la renegociación, bueno, UNIDROIT, cuando hay hardship, te dice, oye, el afectado puede exigir una renegociación, ¿no? Eso es bien interesante. El Código Civil peruano, por lo menos yo hablo por no, obviamente no necesitas que la ley te diga que puedes renegociar para renegociar, obvio, pero sí es interesante que esté escrito, bueno, una regla en estos principios que son en el fondo soft law, pero que, como decía al comienzo, recogen un poco este ensayo y error que los comerciantes han ido probando a través del tiempo. Es interesante que este cuerpo, no sé cómo decirle, normativo, soft law, parta de la premisa que yo puedo exigir una renegociación en una situación como esa, ¿no? Entonces ahí la noción de buena fe, por ejemplo, cobra una importancia suprema, ¿no? Que yo creo que es una noción de extrema importancia en el mundo del civil law, por lo menos, y no me atrevo a hablar del common law, pero entiendo que a través del tiempo ha ido ganando un mayor protagonismo, pero de eso, la verdad, no estoy tan segura. Y finalmente la frustración, ¿no? Del fin del contrato, ese tema es fascinante. Yo no sé si está regulado en algunos de los países de nuestros acompañantes, de los participantes. En el Perú lo más cercano es tratar de hablar de la causa, ¿no? Y en realidad, qué tan causalizado está el motivo personal, que en el fondo es irrelevante, para luego determinar si ha habido ahí un problema. Pero mi impresión es que es un poco cuesta arriba plantear pretensiones basadas en la frustración. Pero es un tema que a mí me parece bien importante. Pero bueno, ya el tiempo está avanzando. No sé si Gaetán quieres comentar algo o pasamos ya a tu tema. De repente podemos enganchar contigo si quieres hacer un comentario y luego ya tú te ocupas del tema que quieres plantear. Gracias, Cecilia. No tenía ningún comentario específico sobre las presentaciones excelentes. Nada que justifica quitar tiempo a los demás. Así que ahí tenemos a Julie de vuelta. Podemos seguir. Sí, Yuli. Bueno, Eduardo y yo tratamos ahí, como bien dijo Eduardo, de cubrir el hueco. Claro, no, por favor, le mandé un mensaje para Gaetán mismo que deben avanzar. Sí, algo pudimos aportar, pero por favor te pediría que vayas completando las ideas que tenías para nosotros. Bueno, lo hago rápido, caso que cae de nuevo la conexión, y pido disculpas para la inconveniencia a todos. Lo que me parece interesante sí comentar es sobre los casos donde la ejecución no es imposible, pero es onerosa.
en estas situaciones sí tenemos diferencias enormes, no solamente entre la tradición de Common Law y la tradición de derecho civil, sino que dentro de la tradición de Common Law y dentro de la tradición de los países de derecho civil. En los Estados Unidos, lo que está claramente considerado como una heresía permitir a una parte salir de un contrato en base al hecho que la ejecución sería onerosa, se reconoce en el estado de California. Pero en el estado de California se puede reconocer la salida del contrato, entre comillas, pero en ningún caso se podría reconocer el poder del juez o de un árbitro de modificar a las disposiciones del contrato para hacer un trabajo de reequilibrio de las prestaciones contractuales de las partes, ¿no? Este concepto que existe en varios países de derecho civil y que en muchos países es conectado al uso de la doctrina de la imprevisión, eso en los Estados Unidos no existe de ninguna forma, mismo en el estado de California, que puede reconocer al concepto de ejecución onerosa en lugar de ser imposible. Y yo creo que la única cosa que me gustaría posiblemente sí de comentar un poco sería sobre la ley que tenemos en los Estados Unidos, y eso puede ser un poco una introducción a los comentarios de mis colegas. Claramente, y tenemos una ley que se llama US Law on Sovereign Acts, y como el nombre lo dice, esta ley reconoce el poder del Estado de tomar acciones que son acciones de un Estado soberano y que puede limitar a los derechos de las partes. Entonces, en estas situaciones donde hay un motivo de salud, otro motivo para el gobierno actuar, sí puede ser que el poder del gobierno está reconocido como un ejercicio de sus derechos, que es totalmente distinto al ejercicio de derecho de una parte privada dentro de una relación comercial. Lo que es importante, en mi opinión, ver es que muchas personas están viendo varias situaciones y hubo un desarrollo jurídico de las situaciones durante los últimos meses. Pero algunos comentarios sobre esto. Lo que yo he visto es que, uno, a muchas veces las partes que sean los contratos comerciales o estatales están identificando muy rápido a la posible aplicación de las doctrinas sin hacer el análisis previo de sí o no dentro de los contratos, cómo están escritos, hay una violación del contrato. Estamos un poco viendo que las personas están asumiendo que estamos en fuerza mayor, estamos en situación de previsión, cuando de hecho yo he visto muchos contratos donde una lectura más atenta de las disposiciones contractuales nos llega al menos a argumentar, no quiero decir concluir de manera definitiva, sino que argumentar que de hecho posiblemente ni hay violación del contrato dentro del periodo de tiempo considerado, lo que sí llega a una posible postergación de la aplicación de todas estas teorías que se aplican cuando hay una violación del contrato. Entonces, primero tenemos todos que leer los contratos atentamente para ver si hay una violación en los contratos, y particularmente el concepto del atraso. El atraso en la entrega, en la ejecución de los contratos. Hay muchos contratos donde hay flexibilidad con este concepto de atraso. Les dejo con mi último comentario sobre la noción jurídica de lo que nosotros en los países de Common Law llamamos de frustration, y el concepto de pérdida de objeto en muchos países de derecho civil. Lo que me parece interesante
en materia de derecho comparativo es lo siguiente. En la tradición, por ejemplo, de Nueva York, el concepto de frustration no tiene nada que ver con la ejecución del contrato, solamente con la pérdida del objeto. Quiero decir que la ejecución puede ser totalmente posible, ni onerosa, ni nada, totalmente posible. No, el concepto de frustration no está conectado íntimamente a la noción de que hay un problema con la ejecución de las obligaciones por la parte, sino que es totalmente baseado 100% en la noción del objeto del contrato, el motivo por el contrato. Esta distinción no es tan clara en muchos países de derecho civil, donde el código sí hace alguna forma de asociación entre el concepto de pérdida del objeto y la posibilidad de ejecutar las obligaciones bajo el contrato. Bueno, insero con esto y con mucho gusto escucho a mis colegas y a ustedes. Gracias, Julie. Ya habíamos adelantado con Eduardo un poquito algunas ideas muy rapiditas sobre este tema. Por ejemplo, en el caso nuestro, que esta figura de la frustración del fin no está abiertamente reconocida por el ordenamiento jurídico, que eso presenta muchos desafíos al momento de plantear una argumentación en esa línea. Pero necesitamos escuchar a Gaetán, que va a conversar con nosotros un poquito sobre el International Investment Law, ¿no? Y se va a enfocar más en ese tema que en los temas de derecho civil que hemos estado conversando. Y nada, Gaetán, te escuchamos. ¿Qué desafíos ves en estos tiempos para el International o derecho a las inversiones, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias, Cecilia. Intentaré ir un poquito rapidito. Entiendo que la pregunta que se dirige a mí es de saber si unas medidas que según las autoridades públicas se adoptan para proteger a la salud pública y que afectan de manera seria a un negocio pueden incumplir las obligaciones de un tratado de inversión y dar lugar a una indemnización por parte del Estado. Entonces yo voy a limitarme a unas observaciones generales y como siempre será Eduardo que va a profundizar en algunas de las cuestiones clave. El primer punto, que es a la vez obvio y fundamental, es que el debate en torno a esta cuestión no versará sobre la legitimidad del objeto de salud pública que el gobierno dice perseguir, sino sobre la relación entre este objetivo y las medidas concretas que el gobierno ha adoptado en nombre de este objetivo. Y la pregunta que se planteará al tribunal arbitral será siempre una variante de la misma cuestión, que es de saber si la relación entre el objetivo, por un lado, y las medidas, por otro lado, se acuerda al marco legal aplicable. Ahora, cuando los árbitros tratarán de identificar este marco legal en base de la jurisprudencia arbitral existente, se encontrarán con un paisaje bastante, digamos, desordenado. Y para definir este marco legal correctamente, yo creo que tendrían que contestar a las tres preguntas siguientes, tres preguntas básicas. Primero, ¿son aplicables las obligaciones del tratado a las medidas en cuestión? Segundo, si son aplicables, ¿son las medidas incompatibles con estas obligaciones? Y tercero, si son incompatibles, ¿constituye la pandemia una circunstancia que excluye esta ilicitud bajo el derecho internacional? Entonces, propongo echar un vistazo rápido a cada una de estas tres preguntas. La primera pregunta requiere determinar la presencia en el tratado de una cláusula de emergencia, por lo menos así es como los llaman, y obviamente su interpretación correcta. Y la mayoría de ustedes estarán muy familiarizados con este tipo de cláusulas, entre otras cosas por los casos que surgieron a partir de la crisis argentina, principios de siglo, donde fueron invocadas sistemáticamente por Argentina. Y como explicó el Comité CIADI de anulación en uno de estos casos contra Argentina, el caso Siemens, este tipo de cláusula es, y cito, un requisito de piso. Si se cumple, las obligaciones sustantivas bajo el tratado no tienen aplicación. Entonces, lógicamente, esta cuestión de la aplicabilidad de las obligaciones sustantivas
debe abordarse previo a la determinación de si las medidas incumplen estas obligaciones. Sin embargo, cuando uno examina la jurisprudencia arbitral, es sorprendente cuántos tribunales han invertido esta secuencia, ocupándose de la cláusula de emergencia solo después de constatar primero la violación de la obligación sustantiva. En fin, yendo más al grano, ¿cómo debe de interpretarse una cláusula de emergencia? Naturalmente, la respuesta dependerá siempre de su terminología exacta en el tratado en cuestión, pero el análisis se reducirá típicamente a solo dos preguntas. En primer lugar, ¿qué relación debe de existir entre la medida y el objetivo en cuestión? Debe ser racional, necesaria, proporcionada o alguna otra calidad. Y en segundo lugar, al aplicar el estándar pertinente, ¿cuál es el criterio de revisión o, digamos, el margen de apreciación que debe aplicar el tribunal arbitral? Es decir, ¿es la cláusula autojuzgable por el Estado o puede el tribunal entrar en una revisión crítica de las elecciones de política pública del Estado? Este es el primer piso del marco legal. Entonces vamos al segundo piso. Si el tratado no contiene una cláusula de emergencia o no se cumplen sus requisitos, la siguiente pregunta es si la medida viola alguna obligación sustantiva del tratado. Y aquí se tratará de determinar si la medida constituye, por ejemplo, trato injusto y inequitativo o una expropiación indirecta. Y el punto que yo creo que se merece resaltar aquí es que la jurisprudencia arbitral sugiere que por lo menos algunos árbitros querrán integrar en este análisis del contenido de la obligación sustantiva la misma cuestión de si existe una relación adecuada entre el objetivo de la protección de salud pública y la medida en cuestión. Apoyándose en la llamada doctrina de los police powers, esta escuela dirá que a pesar del daño causado por la medida, no habrá trato injusto o inequitativo o una expropiación indirecta siempre que la medida se puede calificar de racional o necesaria o proporcionada al objetivo de la salud pública. En otras palabras, incluso si no hay una cláusula de emergencia en el tratado, estos árbitros harán un análisis que, por lo menos al nivel conceptual, podrá parecerse en mayor o menor medida al análisis que podría invitar una cláusula de emergencia. Entonces, esto es lo que yo llamaría el segundo piso. Entonces, llegamos al tercer y final piso del marco legal. Si el tribunal concluye que la medida sí viola una obligación sustantiva del tratado, entonces se presenta la pregunta si la pandemia constituye una circunstancia que excluye esta ilicitud bajo el derecho internacional consuetudinario. Y voy a intentar evitar esta palabra tanto como pueda porque en toda su belleza me parece una vía crucis pronunciarla. Aquí el punto de referencia son los artículos sobre la responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional. En concreto, los artículos 23 sobre fuerza mayor y sobre todo el 25 sobre el estado de necesidad. La fuerza mayor en el derecho internacional podrá invocarse siempre que se demuestre que la medida se debe a un evento irresistible y imprevisible que hizo, y aquí también cito a la Comisión de Derecho Internacional, materialmente imposible el cumplimiento del tratado. La diferencia con la defensa de la necesidad en el derecho internacional es que para ampararse en la fuerza mayor la medida debe de ser involuntaria o por lo menos no puede implicar ningún elemento de libre elección. La necesidad, en cambio, excluye la ilicitud de la medida siempre y cuando se cumplan varios requisitos, de los cuales el más pertinente es que la medida sea la única manera para proteger un interés esencial del Estado contra un peligro grave e inminente. Y es aquí donde, una vez más, los tribunales serán llamados a examinar la relación entre la medida y el objetivo de protección de salud pública. Pero, a la diferencia de lo que hemos ido viendo hasta ahora, ahora sí hay un estándar único y claro, por lo menos en la teoría. Los tribunales arbitrales tendrán que determinar que no hubo ninguna alternativa menos dañosa
que el Estado hubiera podido elegir para proteger a la salud pública. Y esta determinación se tiene que hacer en base de la prueba científica que, de nuevo citando a la Comisión de Derecho Internacional, se encontraba razonablemente disponible en el momento de elegir la medida controvertida. La abrumadora complejidad que este análisis presentará en muchos escenarios para un tribunal arbitral en el contexto de un virus cuyo comportamiento todavía es incomprendido, con valoraciones científicas que cambian diariamente, es obvia. Y por tanto se puede esperar que cualquier tribunal que asume esta tarea actúe con extrema cautela antes de declarar la medida en cuestión internacionalmente ilícita. Cecilia, aquí voy a dejarlo para dejar tiempo obviamente también para comentarios y para Eduardo. Muy bien, Gaitán, interesantísimo lo que nos dices. Esto conecta mucho con lo que viene, Eduardo, ¿no? En realidad, este test de proporcionalidad que ha mencionado Gaitán, que es aplicable en muchos espacios, ¿no? No solamente en este espacio de inversiones, es en el espacio constitucional, es aplicado en el espacio administrativo de barreras burocráticas, es utilizado. Digamos, para aplicar ese test en que hay que ver la necesidad, la proporcionalidad, la idoneidad, hay que hilar muy fino, ¿no? Y una de las preguntas que se me quedan a partir de la intervención de Gaitán es, muy bien, actuemos con cautela, ¿no? Los tribunales, veamos esta medida, si es que había una medida mejor, etcétera, pero ¿con qué criterio? ¿Bajo qué premisas? ¿Cuándo lo analizamos? ¿Cuando se da la medida? ¿Cuando luego se comprueba que no era idónea o no era la más adecuada? ¿En qué momento en el tiempo nos ubicamos, Eduardo? Con esa pregunta te dejo para que elabores las ideas que tienes preparadas. Gracias. Gracias, Ceci, y gracias, Gaetan, por haber explicado los 3 pisos del razonamiento con los que obviamente estoy de acuerdo. La idea es que yo ahora haga una especie de glosa sobre lo que ha dicho ya Gaetan, es decir, que intente dibujar algunas habitaciones que pueden encontrarse en los 3 pisos que Gaetan ha descrito de una manera brillante. Y lo voy a hacer a través de 6 series de observaciones sin ningún tipo de orden lógico particular. Lo primero es que, y es algo que proviene del sentido común, es que estos casos de surgir, y yo creo que van a surgir, según estamos viendo en este momento, serán casos profundamente odiosos, ¿no? A mí me ha gustado mucho escuchar el ejemplo de que lo que estamos viviendo es una mala película en la que somos al mismo tiempo protagonistas y espectadores. Entonces, son casos en los que vamos a sentirnos subjetivamente involucrados, puesto que todos hemos vivido esta crisis. Y eso va a tener, pensaría yo, consecuencias tanto en la decisión de comenzar un caso como en cómo se va a litigar un caso y también en las decisiones que árbitros potencialmente pueden tomar en este tipo de asuntos. No vamos a ser totalmente neutrales ante estos casos. Y por lo tanto, yo no creo que los casos vayan a ser, como ya lo sugirió muy bien Gaetan, que las medidas me violaron los derechos y me tienen que indemnizar, sino que los casos van a ser más matizados, más complejos. Va a ser, las medidas fueron abusivas y me violaron los derechos, o las medidas no eran necesarias y me violaron los derechos, o las medidas fueron desproporcionadas y me violaron los derechos. Van a ser casos donde la complejidad de la discusión va a ser supremamente grande. La segunda serie de comentarios tiene que ver con las defensas que los estados pueden proponer en estas situaciones, que ya Gaetan las ha presentado en los pisos 1 y 2. Yo creo que también se pueden organizar en defensas que provienen del derecho internacional consuetudinario, y le pido disculpas a Gaetan por mencionar la palabra, y otras defensas que ya están en los tratados, que son las excepciones
que mencionaba Gaetan. En cuanto a aquellas de derecho internacional, cuando uno observa, y sería interesante escuchar más adelante la opinión de Gaetan, las tres que parecen disponibles, que son aquella de las medidas de policía o poderes de policía, el estado de necesidad y la fuerza mayor, la que parece que podría tener más éxito si es alegada por los estados es aquella del ejercicio de poderes de policía. Parece menos exigente cuando se ven los requisitos que se exigen. Ahora, ya veremos que hay ciertos límites a esa defensa en un instante. Y en cuanto a las excepciones que se encuentran en los tratados, me ha interesado mucho ver dos cosas. Primero, que hay muchísimos tratados que tienen la excepción que excluiría la calificación de hecho ilícito de una medida cuando la medida busca proteger la salud pública o de una manera más general un interés esencial del Estado. Y evidentemente hay laudos que han ya consagrado que la salud pública es un interés esencial del Estado. Yo creo que eso no requiere mayor elucubración. Y lo segundo que me ha interesado es que estas excepciones que se encuentran en los tratados, tanto generales como a veces para excluir solamente la protección de la expropiación con compensación o la protección del trato justo y equitativo de la inversión, depende del tratado. La segunda cosa es que esas excepciones históricamente provienen del artículo 20 del GATT, el GATT que muy pocas veces ya leemos. Ese artículo 20 comprende una excepción a la aplicación de las disposiciones del GATT por razones de salud pública, es decir, si un Estado viola ciertas normas del comercio por proteger la salud pública, no podrían aplicarse las sanciones previstas en el GATT. Y de ahí aparentemente provienen esas excepciones que hoy día se encuentran en los tratados de inversión. Tercera serie de observaciones. Esas defensas que acabo de mencionar no son sin límites. Y ya Gaetan mencionó la buena fe, la proporcionalidad, la necesidad. Y estos son realmente los tres límites mayores. Ahora, en cuanto a la necesidad, hay una distinción que es muy importante y es ya ir al detalle, y es que para apreciar si las medidas eran o no necesarias como límite a esa defensa, se tiene que distinguir entre tratados que dicen que el Estado puede tomar las medidas que juzguen necesarias para hacerle frente a un tema de salud pública, con redacciones en otros tratados que dicen el Estado debe tomar medidas necesarias para hacerle frente a la salud pública. Fíjense que, y ya lo mencionó Gaetan, self-judging es diferente de un criterio objetivo de apreciación de la necesidad. Y yo tengo la impresión de que hay muchos de estos tratados que fueron redactados de una manera objetiva. Es decir, no dicen que el Estado juzgue necesarias, sino dice medidas necesarias para. Y esa discusión objetiva va a ser, una vez más, muy complicada. Cuarta serie de comentarios. Leer la pregunta más directa que hacía Cecilia. ¿En qué momento se tendrán que ubicar los árbitros para decidir si las medidas son o no violatorias del derecho internacional, de los tratados, etcétera? Porque si los árbitros se ubican en el día en que se tomaron las medidas, pues la información que tenían los estados era una. Y en realidad todos sabemos que los estados tomaron estas decisiones en medio de una gran incertidumbre, con muy poca información sobre el alcance de la pandemia, su futuro, sus consecuencias, a tal punto que hoy día también esta incertidumbre lamentablemente perdura. Pero si los juzgadores, en lugar de ubicarse en ese momento, se ubican 3 o 4 años más tarde, cuando están dictando un laudo arbitral, pues en ese momento ya habrá mucha más información sobre lo que pasó y sobre lo que se hizo. Y es posible que si se juzga 4 años más tarde lo que hicieron los estados para hacer frente a la pandemia,
se encuentre que hubo decisiones o medidas innecesarias o desproporcionadas. Y por eso el momento en que se ubiquen los juzgadores va a ser fundamental. Yo creo que la tendencia va a ser a ubicarse en el momento en que se toman las medidas. Pero eso no quiere decir que los juzgadores no vayan a ser contaminados por las informaciones que se conozcan 3 o 4 años más tarde. Entonces allí va a haber un tema complejo. Quinta serie de observaciones sobre el alcance de estas limitaciones de la necesidad y la proporcionalidad. Para juzgar la necesidad va a ser importante analizar los resultados. ¿Qué ocurre si a pesar de medidas de confinamiento, por ejemplo, o suspensión de cobro de peajes, para mencionar la medida que se ha tomado en el Perú? ¿Qué pasa si a pesar de esas medidas la pandemia no se detiene o no observa los resultados esperados? Quiere decir que esa medida es contraria al derecho internacional porque no era necesaria. Entonces va a haber un análisis de los resultados de las medidas en algún momento que inevitablemente va a transportar a los juzgadores a un momento posterior a la toma de las medidas. Y eso va a ser problemático. Y lo mismo va a ocurrir con la proporcionalidad, porque la proporcionalidad solo se puede juzgar de acuerdo con la finalidad de las medidas. Y la finalidad de las medidas es obtener resultados. Una vez más, si esos resultados no se obtienen, una vez más los juzgadores van a ser transportados al futuro y digan lo que digan, que están observando la conducta del Estado en el momento en que tomaron las medidas, estarán contaminados por un análisis de resultados de las medidas. Y por último, en cuanto a la proporcionalidad, la duración de las medidas va a ser también un tema fundamental. Se necesitaba suspender el pago de peajes durante 3, 4 meses, o solamente un mes era necesario, o 2. Va a ser, nuevamente, como decía muy bien Gaetan, una discusión muy interesante. Y por último, para concluir, me ha interesado ver ciertas discusiones entre estados, entre ellos, pensando en buscar la suspensión de la aplicación de los tratados en razón de una invocación de la fuerza mayor, para evitar que durante cierto tiempo los tratados se apliquen. Hasta donde yo sé, esas discusiones no han llegado a acuerdos que hagan suspender los tratados. Sin embargo, la idea que me parece interesante y que está detrás y que se casa con la primera que les mencionaba de ser espectadores y protagonistas de una mala película es que quizás habrá una deferencia implícita a lo que hicieron los estados a pesar de todo lo que podamos decir desde el punto de vista jurídico. Gracias, Ceci. Muy bien, a ti, Eduardo. Sí, pues has puesto el ejemplo de los peajes, ¿no? Y efectivamente eso es un ejemplo en el que no solamente hay que analizar si se trata de una medida que en general tiene como propósito atender una pandemia como esta, sino, ok, ¿cuáles son las razones concretas para lograr esa medida, ¿no? Por acá veíamos en los medios, por ejemplo, no, es que las ambulancias pueden pasar más rápido si no hay peajes, o bueno, no, la señorita que me cobra en el kiosco me va a contagiar o la voy a contagiar. Y realmente razones francamente discutibles, ¿no? Más allá de que en general la medida sea correcta o no. Yo los estaba escuchando y veía pues que efectivamente hay que actuar con cautela cuando se trata de una medida cuyo propósito fallido no, digo, el resultado fallido no, pero que tiene como propósito atender un problema de salud pública tan grave como este. Y esta cautela, yo me pregunto, ¿puede equivaler a una presunción? O sea, claro, Gaetán decía, ya, ok, ojo, el tribunal se va a meter a discutir una política pública en el fondo, vamos con cuidado, y yo creo que está bien partir de esa premisa, pero ¿creen ustedes que hay una presunción a favor, digamos, de la, no quiero decir legalidad, pero quizás de la legitimidad de las medidas que tome el Estado? ¿Cómo enfrentar esta disyuntiva? No sé si quieran comentar algo sobre eso, antes de ya pasar a las preguntas del público, ¿no? Bueno, si queréis hago
alguna observación al respecto. Yo creo que, tal y como ya ha señalado Eduardo también, yo creo que el debate se va a enfocar en gran medida en el nivel de diligencia de cada gobierno a la hora de coleccionar y evaluar la información científica. Y en unas circunstancias donde estamos luchando un virus todavía desconocido y donde la información está evolucionando de manera muy rápida, yo creo que sí es de esperar que muchos árbitros van a mostrar cierta deferencia hacia los estados. Entonces, no diría que es una presunción de legalidad, pero yo creo que a la hora de determinar si el gobierno fue suficientemente diligente en cómo evaluó y utilizó la información científica, yo creo que uno sí puede esperar cierta deferencia, si es una palabra en español, pero deference en inglés, ¿no? Hacia los estados. Estaba sin micro. Gracias, Gaitán. Hace un tiempo, Eduardo, no un tiempo, quiero decir unas pocas semanas, estuvimos en un webinar y hablábamos de esto de la ciencia ficción, ¿no? Hablábamos incluso de las novelas maravillosas de Ray Bradbury y que parecía inverosímil estar en esta situación, pero estas crisis tan desafiantes en realidad a veces sacan lo peor de la gente, pero también sacan lo mejor, ¿no? Yo creo que va a sacar mucha creatividad por parte nuestra y además mucha calma, ¿no? Que es lo que demanda, o demandaba Julie en su intervención hace un ratito, ¿no? Calma para analizar cada caso y, bueno, y creatividad para solucionarlo de la mejor manera posible. Con ese espíritu, digamos, yo ya quisiera ver las preguntas que el público ha planteado. No me he ocupado, la verdad, de ver todos los mensajes, pero tengo algunos anotados por acá y voy a ir empezando, digamos, en este orden. Y voy a leerla, si me permiten. Una pregunta es, en la actual coyuntura del COVID, muchos estados están forzados, sea o no por medidas populistas, a tomar medidas en contra de los inversionistas, ¿no? Y se pone el ejemplo que ya vimos de los peajes. Y acá viene la pregunta, ¿en qué medida el concepto de necesidad pública puede justificar las medidas tomadas por el Estado? ¿Cuál es el estándar, según el derecho internacional, tanto civil law como common law, que los estados deben aplicar para el tema de necesidad pública y de trato, además de trato justo y equitativo? No sé, no hay un notario concreto, no sé quién se anima. Yo creo que le toca a Gaetan. Bueno, igual yo hago la introducción y vosotros seguís. Perdón, Eduardo, aquí nadie se salva, ¿eh? Aquí nadie se salva. O sea que... Creo que la respuesta a la pregunta depende de en qué piso del marco legal nos encontramos, ¿no? Como Eduardo dijo anteriormente, y coincido totalmente con él, si uno mira la relación entre el objetivo y la medida en el contexto de la doctrina de los poderes de policía, como es una doctrina que ofrece menos definición, sí ofrece, por tanto, más juego en la argumentación y es más fácil argumentar, yo creo que bajo esta doctrina, que el Estado ha cumplido con el estándar para demostrar que las medidas eran necesarias o apropiadas y de todas formas legales. Cuando nos encontramos en el tercer piso, el de el principio de necesidad bajo el derecho internacional consuetudinario, ahí sí hay un estándar mucho más preciso, que es de demostrar que requiere que el Estado demuestre que no hubo ninguna otra medida alternativa menos dañosa disponible para alcanzar el mismo objetivo. Entonces, cuando uno compara eso con la doctrina de poderes de policía, que es un poco amorfa, uno ve que ahí da menos juego. Entonces, yo creo que depende
¿bajo qué principio o qué doctrina uno está haciendo el argumento? Eduardo, ¿quiere complementar con algo? Solo un comentario sobre el tema del estado de necesidad, de que no, como requisito, no existiera una alternativa menos dañosa. Si los estados invocan el estado de necesidad, eso va a crear también discusiones muy complejas, porque para no ir muy lejos, en todas las naciones latinoamericanas la pregunta es si no era mejor no cerrar las economías, dado que una gran parte de la población simplemente no puede quedarse en sus casas sin trabajar o sin salir a vender sus productos o realizar su actividad, porque de no trabajar pues no tienen que comer. O sea, son preguntas realmente supremamente complejas y lo estamos viendo, para no ir más lejos en lo que a mí respecta, en Colombia hay una discusión supremamente fuerte al respecto y el presidente de la República acaba de prolongar el confinamiento hasta el 15 de julio, habiéndolo comenzado el 15 de marzo. Es decir, es complicado. Sí, Eduardo, estamos ayer o anteayer, alguien me podrá corregir, fue el día 100 de confinamiento aquí en el Perú, y un poco en esta misma línea que tiene que ver con estos apuntes locales que estás haciendo, viene la siguiente pregunta. Y se dice, claro, y tiene que ver con lo que tú decías, Eduardo, hace un rato, ya dice, el virus impactó a distintos países en distintos momentos en el tiempo, no empieza en China, pero China va de salida, y acá en Latinoamérica por lo menos la cosa está en un punto álgido, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál es el rol que juega el factor tiempo en este análisis? De alguna manera ya lo has mencionado, y se preguntan, ¿consideran que el nivel de escrutinio en el análisis es mayor para los países que resintieron más tarde los efectos del COVID? Y dice, por ejemplo, en México hubo un mayor margen de maniobra que en China y se tuvo oportunidad de analizar las medidas, etcétera. Acá también se tomaron las medidas muy temprano y de manera muy radical, se cerraron las fronteras rápidamente, etcétera, pero digamos que los resultados lamentablemente no han acompañado esa voluntad inicial de brindar una solución. ¿Esto es relevante? Lo temprano que se tomaron, digamos, la desproporción entre la rigurosidad y la ineficacia, ¿crees que tiene un rol eso? Es una pregunta supremamente complicada, porque es cierto que países como Perú y Colombia se confinaron al mismo tiempo que Francia, por ejemplo. Francia abrió su economía el 11 de mayo y poco a poco ha ido abriéndose poco a poco con los resultados relativamente positivos, ¿no? A la espera, dicen acá, de una segunda ola de la pandemia. Pero la pregunta es si, por ejemplo, México no ha debido confinarse antes, o para no ir tampoco más lejos, los Estados Unidos no han debido tomar medidas más radicales antes para evitar ciertos problemas. No creo en principio que los inversionistas se puedan quejar de eso, sino más bien de lo contrario, de haberse cerrado demasiado temprano, porque eso es lo que les afectaría, ¿no? La medida estatal. En la ausencia de medidas estatales puede haber otro tipo de litigios, pero en este momento no lo veo tan directamente conectado a las inversiones. Ahora, para no ir más lejos, en Europa, si uno compara, hablando de resultados, lo que ha sucedido en Suecia con lo que sucedió, por ejemplo, en Francia. En Suecia no cerraron la economía, se dieron ciertas normas directivas a la población de distanciamiento social y de disciplina, etc. Y es cierto que ha habido gente fallecida, pero nunca tanta como en Francia, donde sí se cerró la economía. Entonces, son comparaciones supremamente complicadas. Para quedarme contigo, hay una pregunta para ti. Te preguntan si es que puedes comentar un fallo
de la Corte de París sobre el ébola, en que se rechazó la alegación de fuerza mayor, y esto, ¿cómo lo comparas con el COVID? La pregunta es si puedes comentarlo. Me encantaría, pero debo confesar que no conozco el fallo francés. He oído hablar de él, pero sería irresponsable comentarlo sin haberlo estudiado a fondo. Muy bien. Yo veo una pregunta que luego vi en el chat, la hace Eduardo Benavides, que fue mi profesor de contratos. Por ahí debes estar, Eduardo, no te veo. Le pregunta a Julie, Eduardo, si Alemania, bueno, Alemania no tiene fuerza mayor, pero sí tiene la doctrina de la base del negocio. Luego lo dices en alemán y no lo voy a pronunciar, Eduardo, porque soy absolutamente incompetente en alemán. Y dices que esa doctrina se obliga, perdóname, a renegociar el contrato de buena fe, que era un poco lo que he visto en el chat además, ¿no? Pregunta a los tres, aquí viene. En América Latina, ¿se puede fundamentar una obligación de renegociación en caso de frustración del fin, hardship y similares? ¿Hay probabilidades de éxito? Habíamos discutido un poquito sobre eso, pero si pueden profundizar en este asunto, por favor. Yo creo que no es mi rol o mi papel comentar sobre el derecho en América Latina cuando tenemos tantos expertos en la materia aquí, pero si puedo hacer un comentario en base a la perspectiva un poco más neoyorquina al norte, sobre el hecho de que, y eso es importante, la doctrina de frustration es extremadamente restrictiva, y también la definición de lo que constituye el objeto del contrato no puede ser manipulada por la parte que está queriendo, que quiere la aplicación de la doctrina de frustration para salir del contrato. Y en este sentido, el entendimiento de las partes en cuanto a lo que era desde el principio el objeto del contrato es bien importante, y todas las decisiones al momento están bien restrictivas, que sea en la Inglaterra o en el estado de Nueva York. Lo que me parece importante es el punto que hizo Eduardo, y este punto yo lo menciono regularmente en varias circunstancias. Históricamente no tuvimos como comunidad jurídica mundial circunstancias donde, de esta amplitud, donde las partes, como los abogados y los árbitros y los jueces, todos están no solamente impactados, pero vean bien, claramente el impacto en su casa se puede sentir, la casa es la casa de todos, pero también en sus relaciones contractuales. Los jueces y los árbitros, posiblemente para el primer momento en su carrera, están enfrentando exactamente las mismas problemáticas jurídicas de que las partes que están apareciendo en sus casos, ¿no? El juez o el árbitro que no quiere pagar a su membership de gym, de hecho la cuestión jurídica es exactamente la misma que puede surgir en un contrato gigante para la entrega de cosas muy de valor, ¿no? Entonces, esto sí, yo creo que de hecho, en los países donde tenemos doctrinas muy restrictas, vamos a ver lo que puede suceder en el futuro en cuanto al desarrollo de nuestras doctrinas, y si van a mantenerse como muy estrictas. Solamente para ustedes tener una idea, en los Estados Unidos, al momento, solamente sobre el concepto de MAC, Material Adverse Event, Material Adverse Change, solo esto, que no lo toqué este concepto, ¿no? Pero pues solamente en este concepto tenemos ya 12 litigios importantes, compras de empresas, billones de dólares involucrados. Entonces, todo lo que estamos discutiendo hoy será sujeto a la jurisprudencia judicial y arbitral que se va a desarrollar durante los próximos meses y años, ¿no? ¿Alguien quiere añadir algo o vamos con otra pregunta? Eduardo Gaetan, ¿vamos a otra? Muy bien.
Muy bien, vamos 12:15. Yo no quisiera pasarme las 12:30, en que llegaremos a 1:30 de reunión, de modo que vamos a ver otra pregunta. Hay una pregunta referida al capítulo de inversión con Australia, bueno, del Perú, ¿no? Que se basa en el caso Philip Morris, ¿no? Que es el de establecer expresamente en ese capítulo que ninguna reclamación puede ser sometida conforme al mecanismo de solución de controversias, ¿no? En relación a cualquier medida que esté diseñada para proteger o promover la salud pública. Y la pregunta concreta es cómo ven ustedes que a fin de evitar utilizar el margen de apreciación por parte de los tribunales, los estados excluyan cada vez más ciertos temas de interés público de estos mecanismos de solución de controversias. No sé si alguien se anima. Bueno, yo creo que no es un fenómeno nuevo en el sentido de que no en el área de la salud pública, pero en el área fiscal, tributario, los estados desde hace muchos años en muchos tratados de inversión han excluido de su alcance, del alcance del tratado, diferencias, reclamaciones relacionadas con temas tributarios. Y aunque uno puede entender la lógica por parte de los estados detrás de este tipo de excepciones, la dificultad obviamente surge cuando el estado presenta una medida como si fuera, en este caso, una medida tributaria, pero que en realidad es una medida tomada con la intención de dañar o expropiar a algún inversor extranjero en concreto. Entonces, la pregunta difícil para los tribunales arbitrales en este tipo de circunstancias es de determinar en qué medida pueden entrar en un análisis de si una medida calificada, por ejemplo, de tributaria o de salud pública, es realmente una medida de tributaria o salud pública, ¿no? Es decir, si los tribunales arbitrales pueden entrar en un análisis de buena fe, si el objetivo de política pública que se está invocando de buena fe, y de si no es el caso, de que entonces sí pueden entrar en el fondo de la reclamación. Entonces yo creo que es un tema que seguirá presentándose incluso cuando los estados van cada vez más igual excluyendo, intentando excluir ciertas áreas del alcance de los tratados de inversión. Muy bien, Adrián Simons, te veo también por acá. Preguntas. ¿Cuál es el estándar probatorio de la prueba científica disponible al momento en que se tomó la medida de salud pública, respecto de la cual se invoca un daño concreto? No sé si alguien quiere añadir o comentar esto. ¿Estándar de prueba? Puedo decir muy rápidamente que hasta donde yo sé no existe ningún estándar de prueba específico. Una prueba que llamaríamos en América Latina una prueba tasada, ¿no? ¿Cuál es la prueba que se tiene que presentar para algo o qué valor se le da a una prueba o a otra? Eso no existirá en un arbitraje sobre estos temas. Lo que existirá será la libre apreciación de la prueba por parte de los árbitros y de ahí la complejidad, por no decir el peligro. Hay una pregunta que es bien precisa. Bueno, y de nuevo es el caso peruano, pero me imagino que es compartido con varios de los países vecinos. Se dice en Perú se tomaron medidas muy drásticas al establecer la inmovilización obligatoria, pero se pregunta si el conocimiento de lo vivido en otros países como Italia, España, etcétera, era una señal bastante contundente, ¿no? de alarma para comprar materiales, etcétera, y atenuar con mayor anticipación esta emergencia. Se pregunta si estas compras y contrataciones no eran medidas razonables que se debían adoptar antes de dictar el cierre tan estricto, ¿no? En fin, un poco de nuevo lo que estábamos conversando sobre
digamos, qué estándar utilizar en realidad para analizar y en qué momento, de nuevo, las medidas concretas que tomó el Estado con la información que tenía disponible. Intuyo que Eduardo podría responder esto o cualquiera de ustedes, no sé, ¿qué pueden comentar? Yo puedo comentar que es nuevamente una de esas preguntas muy complejas para cualquiera, porque si uno observa, por ejemplo, la situación de Francia, el gobierno francés que comparado con otros países ha obtenido buenos resultados, digamos no tan malos, es un país que no tenía máscaras cuando empezó el problema, que hace unos años había decidido reajustar el presupuesto nacional y el rubro que estaba destinado a las máscaras se había reducido y se había destinado a otra cosa, ¿no? Entonces, yo estoy seguro, conociendo cómo es Francia, que después de que pase esto un poco más, va a haber un proceso político contra el gobierno francés por no haber tenido las máscaras, ¿no? Ahora, el gobierno francés debía tener todas las máscaras necesarias antes de la pandemia. Difícil saber. Cuando los cuidados intensivos de los estados han funcionado durante un tiempo razonable con los respiradores que tenían y de repente se necesitan muchos más respiradores, era algo que tenían que prever, tenían que tener hospitales vacíos con respiradores por si ocurría una pandemia. Son preguntas muy complejas y uno puede aumentar la complejidad de cada pregunta, lo que me lleva a mí siempre a lo último que decía en mi intervención, y es que todo tiende a cierta deferencia para con los estados. No creo que ninguno de nosotros querría estar en los zapatos de los gobernantes de ningún país en esta situación tan complicada. Así es, Eduardo, es verdad. Yo creo que tengo espacio para una última pregunta mientras luego nos despedimos. Quisiera saber si en algunos países, de acuerdo a su experiencia, el Estado ha dictado normas de emergencia que impliquen y justifiquen el incumplimiento de laudos arbitrales. No sé si saben algo de eso. ¿No? Muy bien. Hay una última pregunta que en realidad me parece que la vi antes. Felipe Hernández pregunta, disculpen, pero pregunté sobre el arbitraje y la declaración de fuerza mayor en el caso de contratos de seguros y reaseguros para eludir el pago de siniestros. Esta pregunta la vi hace un rato. Creo que era para Yuli. Y perdón por la demora en plantear la pregunta, Felipe. Fue la primera pregunta, si me acuerdo bien, que fue levantada. Bueno, mi comentario en cuanto a la pregunta sería el siguiente, que cuando se habla de una falta de pago y que la obligación es realmente financiera, es bien difícil en la tradición, al menos de Nueva York, de argumentar que hay una posibilidad de no cumplir con la obligación de pago bajo los varios conceptos que ya discutimos, al menos que esta obligación de pago ya tiene algunos límites dentro del contrato. Entonces, porque de hecho el dinero es fungible, creo que se puede decir esto en español, y en este sentido es mucho más difícil argumentar un incumplimiento de pago que sea justificado por las doctrinas que ya discutimos. Pero sí hay contratos donde se puede ver claramente que la falta de pago puede ser justificada y entonces tenemos que leer los contratos. Y eso es un punto que se aplica dentro del mundo de seguros como fuera del mundo de seguros también. Es un punto general. Muy bien, llegó la hora de despedirnos. Estamos casi a 12:30,
casi, bueno, 12:30 en Lima. Yo solamente quiero agradecerles de nuevo bueno, a AmCham primero por la organización de esto, pero muy especialmente a Yuli, a Eduardo, a Gaetán, a Pepe, que ya te veo por ahí, por el tiempo que nos han regalado, ¿no? Ha sido para mí de verdad un verdadero placer escucharles, aprender un montón de ustedes. Y bueno, no me quedan más sino despedirme, recordando que estos tiempos difíciles no han terminado, y que solamente espero que saque lo mejor de todos nosotros. Y nosotros somos no solamente, digamos, los agentes económicos, los árbitros, los abogados, sino especialmente los funcionarios públicos que efectivamente deben estar atravesando por situaciones sumamente complicadas. Como bien dice Eduardo, en verdad hay que estar en la piel de ellos para entender siquiera un poquito los enormes desafíos que tienen que afrontar. O sea que mucho aliento para todos y mucha calma, mucha salud. Muchas gracias a todos. Pepe, nos despedimos contigo. Muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, Julie, Eduardo, Gaetán. Realmente ha sido realmente una enorme profundidad la que hemos escuchado a nivel de los expositores. Hay temas muy que están todavía empezando a ser analizados por los académicos y ya hemos tenido hoy día la oportunidad extraordinaria de escucharlo de practitioners del nivel de todos ustedes, de manera que les agradecemos enormemente el haber aceptado la convocatoria, el haber participado y la paciencia que han tenido con los pequeños problemas tecnológicos. El mismo tema, quiero agradecer a la audiencia que se ha quedado hasta este momento, y creo que eso demuestra lo importante del tema, ¿no? Y creo que plantearlo era una obligación y una enorme oportunidad, además, para lo que comentaba ya hace un momento, para AmCham Lab, AmCham Latin American Arbitration Board, este grupo que hemos formado las AmChams de la región, con la idea de que las AmChams que tienen el centro arbitral, con la idea de seguir con este trabajo de difusión, de adoptar las mejores prácticas, y qué mejor de aprender de maestros como son todos ustedes, no solamente Julie, Eduardo, Gaetán, también Cecilia, por supuesto, que creo que le dan un marco especial a esta iniciativa a la que convocamos a toda la audiencia a estar atenta, porque creo que va a ser algo en beneficio de todos, en realidad, de todos en la comunidad arbitral. De manera que, con lo dicho, y una vez más, en calidad de presidente de la Corte de AmCham Perú, les agradezco muchísimo a todos su participación, y los invitamos desde ahora a estar atentos a las siguientes actividades que podamos ir desarrollando como AmCham Lab. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.